Hola a todos, hoy cambio un poco la temática de análisis de empresas y voy a enfocarme a hablar de los impuestos. Voy a hacer unos 3 vídeos para que no sea demasiado largo porque es un tema muy complicado. Los motivos son, bueno, obviamente los impuestos nos afectan a todos, pero estamos a 20 días de finalizar el año y tendríamos que pensar en cómo deberíamos estructurar nuestras inversiones para hacer la declaración de la renta el año que viene, ¿no? Eh, Luego también porque los impuestos, aunque los pagamos todos, es algo que no se suele enseñar en la escuela, no sabemos muy bien a qué van dedicados ni destinados, ni cómo funcionan. Entonces, bueno, los vídeos los voy a dividir en tres. El primero va a ser en este vídeo, a qué se destinan y un análisis general de los impuestos. Luego voy a hablar de cómo se calcula sobre nuestro sueldo, cómo afectan al ahorro y cómo afectan a las inversiones. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Primero, ¿qué son los impuestos? Los impuestos es un tributo obligatorio para pagar los gastos del Estado. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en mente porque cada vez que aumenta el gasto del Estado tenemos que pagar más impuestos. Y curiosamente siempre es así. O sea, este año va a ser el año que más pagamos en España, la mayor recaudación de la historia en España a través de impuestos, y cada año bate récords. Entonces, ¿por qué? Porque cada año España como Estado tiene un gasto público cada vez mayor. Eh, entonces, esto no es muy sostenible, pero bueno, vamos a hablar primero de las ventajas de tener impuestos. Primero, y obviamente, es la mejora de los servicios y beneficios de todos, como son, todos sabemos, educación, sanidad, infraestructuras y ayudas en casos de emergencia, que en muchos países esto es un problema serio, pero en España, por suerte, si nos quedamos en paro, tenemos derecho a desempleo. Si tenemos una emergencia sanitaria o por un accidente nos quedamos discapacitados, en muchos países nos quedaríamos en la ruina absoluta, y en España, por suerte, pues nuestro sistema de sanidad universal nos cubren, ¿no? Entonces, estas son dos ventajas claras. Las desventajas, pues bueno, obviamente disminuye los ingresos de los trabajadores. Si no tuviésemos impuestos, pues cobraríamos más. Esos impuestos que nos quitan de los sueldos sería nuestro. Aumenta el precio de los bienes y servicios, como es el caso del IVA. Todos los productos que tienen IVA, o la gasolina, o cualquier otro bien o servicio que compremos, sería muchísimo más barato si no tuviésemos estos impuestos. Otro problema serio es que están decididos por los políticos. Aunque nosotros votamos, luego los presupuestos generales del Estado, que se hacen anualmente, nosotros tenemos poco que decir ahí, ¿no? No intervenimos. Es una decisión entre políticos, distintos partidos políticos, las comunidades autónomas, y nosotros ni pinchamos ni cortamos. También un problema muy serio es que votamos nosotros a estos políticos y tenemos un conflicto claro de intereses, porque aunque deberíamos, para pagar menos impuestos o pagar menos impuestos según decidamos nosotros, eh, depende del gasto que tenga el Estado. Entonces, si queremos reducir los impuestos, lo primero que tiene que hacer es recortes el Estado, como podría ser en pensiones. Entonces, si tú eres un pensionista, obviamente no vas a votar que te reduzcan la pensión. Si trabajas en sanidad, no vas a votar que reduzcan en sanidad. Entonces, todos queremos tener más beneficios y a la vez pagar menos, lo cual es imposible. Entonces, siempre votamos al que nos promete que vamos a tener más beneficios y que lo van a pagar otros, ¿no? Nunca seremos nosotros los que pagaremos. Y esto obviamente no es sostenible, sobre todo porque el Estado cada año gasta más. Y aquí se ve el gasto público desde 1980 hasta 2018, porque estamos en 2019, el de este año todavía no ha terminado, no tenemos los datos, pero hemos pasado el gasto público ha pasado de 30.000 millones anuales a más de 500.000 millones anuales, 510.000 creo que estaba ahora mismo. Y España es, para que os hagáis una idea, es el país que gasta más. El gasto público ocupa el ranking número 11 a nivel mundial, de más de 186 países. Y os preguntaréis qué pasó aquí, por qué se ha estabilizado este gasto, ¿no? De 2007 a 2008 ha ocurrido algo curioso, que bueno, en 2007 y 2008, como sabéis, vino la crisis económica, que es en las pocas ocasiones en las que los políticos deciden hacer recortes y no gastar cada vez más, como estamos viendo ahí. Pero luego ocurrió también que la Unión Europea decidió involucrarse y controlar el gasto bueno, tiene límites presupuestarios, ¿no? Del gasto de los países de la Comunidad Europea.
Y por último, ha sido estos cuatro últimos años hemos tenido 4 elecciones. Y esto ha tenido un efecto positivo sobre el gasto público. ¿Por qué? Porque los presupuestos anuales del Estado han tenido muchos problemas para aprobarse, o no se han aprobado o se han postergado, con lo cual siguen utilizándose desde hace varios años. Curiosamente es de las pocas cosas positivas que ha salido de estas 4 elecciones que hemos tenido, ¿no? Veréis que seguramente este año, si se forma gobierno, este gasto va a volver a subir, ¿no? Lamentablemente. Pero en España pagamos un montón de impuestos. Entonces, obviamente todo esto es un gasto y esto hay que pagarlo, ¿no? La forma de cómo se pagan estos gastos, pues son 2 formas. O el Estado pide prestado en bonos del Tesoro, letras, o lo cobra con impuestos. Y este es el mogollón de impuestos que tenemos. Estos son los más conocidos, ¿no? El IRPF, el de la renta de las personas físicas, el de sociedades, el de no residentes, que significa que aunque tú no residas en España, si tienes ingresos en España, pagas impuestos, el de patrimonio según las comunidades autónomas, el de sucesiones y donaciones, el del IVA, o sea, indirectos, directos, hay 1000. De hecho hay, bueno, 1000 no, pero mogollón. Luego las comunidades autónomas también tienen potestad para poner sus propios impuestos. Hay unos 72 impuestos. Mira, aprovechando que tenemos este formato y puedo cambiar las páginas web. Aquí hay una página web que está muy bien, que es de Bankinter, el blog de Bankinter. Si buscas en Google qué impuestos son propios de cada comunidad autónoma, listan los 73 tipos de impuestos distintos por comunidad autónoma. Entonces, por ejemplo, Cataluña pues tiene el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Otros tienen impuestos a las bolsas de plástico, a distintos impuestos al agua. Cada comunidad autónoma tiene unos impuestos distintos, unas cantidades distintas al agua, a la electricidad, al gas, hay de todo. Entonces, ¿a dónde van estos impuestos? El gasto principal son las pensiones, pero mira, vamos a ir de nuevo a una web. Esta web se llama literalmente ¿dónde van mis impuestos.es? Y aquí puedes ver detallado todo el gasto de nuestros impuestos, a qué van destinados. Entonces, incluso puedes ir aquí abajo, lo desglosas y lo ves detalladamente. Como podéis ver, más de la mitad de los impuestos van destinados a lo que es la zona verde, que es el paro, prestaciones económicas, aumento de empleo, y lo más gordo de todo son las pensiones. Luego hay una parte, la segunda es transferencias a otras administraciones públicas, que es básicamente, bueno, pues destinadas a las comunidades autónomas y les dan libertad para que puedan hacer con estos ingresos lo que consideren adecuado. Y luego tienes esta parte súper importante que es la deuda pública, que es lo que hemos comentado antes, que el Estado se endeuda, ¿no?, para cubrir estos gastos. Sin embargo, en sanidad veréis que tiene menos de un 3% aquí dedicado a los impuestos, y en educación no llega ni al 1%. Esto no es real, bueno, esto es real, esto es lo que va de los impuestos. Sin embargo, el Estado gasta un 15% en sanidad y creo que es un 10% en educación. Hay una página web por aquí, bueno, lo tenía por aquí, pero bueno. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Pues porque el dinero que falta, el Estado lo pide prestado, ¿no? Entonces no para de endeudarse cada vez más. Y vamos por partes. Primero, las pensiones. Esto es un problema, el problema más serio seguramente del Estado ahora mismo y para el futuro de nuestro son las pensiones. ¿Por qué? Porque es el gasto mayor ya actualmente, pero es que va a ir cada vez a más. Esta es la pirámide poblacional. ¿Esto qué significa? Que la mayor cantidad de gente, somos 46 millones de habitantes en España ahora mismo, ¿no? La mayor cantidad de gente está en este rango, que es entre los 40 y los 50 años de edad. Y a partir de los 63 a 67 más o menos empezamos a cobrar las pensiones, ¿no?, que es este pico de aquí. Esto ya representa casi la mitad del gasto del Estado y casi la mitad del gasto de los impuestos. Sin embargo, dentro de 20 años, si tú tienes ahora, como es mi caso, yo tengo 43, yo estoy justo aquí en medio, ¿no? Dentro de 20 años, si me jubilo, 20 y tantos años, todo este pico de aquí, todo esto gordo que está aquí, va a estar aquí arriba. Obviamente se reducirá un poco porque habrá gente que irá falleciendo según envejezca, pero el problema que hay es que no hay gente joven que vaya a cubrir el gasto que va a tener las pensiones. La única forma de cubrir este gasto va a ser o subir todavía más los impuestos a la gente joven o pedir deuda.
Obviamente se va a tener que endeudar el Estado porque es imposible, no hay suficiente gente aquí debajo que vaya a cubrir este gasto, ¿no? Entonces a la gente que esté en esta edad pues debería empezar a ahorrar ya mismo si no lo está haciendo, porque va a tener un problema serio las pensiones en España. La otra parte que comentaba era el tema de la deuda. Mira, vamos a verlo aquí más claramente. No sostenible, porque estos son los ingresos que tiene el Estado mediante impuestos, estos sin deuda, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el 2010, que teníamos, y estos son los gastos, este gap que hay aquí, que es enorme, en 2010, ¿por qué fue? Porque con la crisis económica muchísima gente perdió su empleo, las empresas quebraron y dejaron de recaudar impuestos. Entonces, este trozo que faltó, ¿cómo lo cubrían? Pues pidiendo deuda. El Estado, si os acordáis, está la deuda, ¿no? Si os fijáis aquí justo este gap que es enorme y aquí se ha ido reduciendo según ha ido mejorando la economía, ahora se ingresa más, aunque todavía el gasto siempre es superior. Veréis que en este trozo de aquí justo el aumento de la deuda ha sido enorme, ¿no? Entre 2009 a 2014 y luego ya se ha estabilizado un poquito más. Si os recordáis, entre 2010 y 2014 pues era súper normal, el Estado estaba desesperado ver anuncios en televisión de letras del Tesoro, ¿no? Estaban básicamente pidiendo a los ciudadanos que les prestase dinero y a cambio el Estado paga un porcentaje de interés, ¿no?, a los ciudadanos. Pero claro, esto se traduce en esto de aquí, que si tú tienes unos impuestos enormes, parte de esos impuestos, o sea, tú le estás prestando dinero al Estado y a la vez tú con tus impuestos estás pagando a la deuda, que es pagándote a ti mismo. Si tú le has prestado dinero al Estado, te estás pagando a ti mismo tu propia deuda con intereses, ¿no? Y este es el problema de por qué no es sostenible, porque como siempre los ingresos son menores que los gastos, la única forma de seguir pagando esto es mediante deuda. Entonces imagínate que si esto fuese una casa en vez del Estado y en tu casa no llegases a final de mes, como es este caso, y tus hijos te dijesen, oye, pues papá, tenemos que gastar más. Y la única forma de gastar más es pedir prestado. Obviamente te arruinarías en muy poco tiempo y no habría forma de sobrevivir. El Estado se sale con la suya porque lo único que hace es no termina nunca de pagar la deuda, cada vez pide más y más y más deuda, y la única forma de pagar esta deuda de vuelta es mediante impuestos o a la espera de que haya inflación, porque al haber inflación el valor del dinero cae y cae el valor de la deuda, que por eso siempre quieren tener un poquito de inflación, ¿no? Y bueno, pues esto es principalmente el tema de los impuestos, a qué se dedican y un análisis general. Ahora voy a hablar de cómo se calculan los impuestos sobre nuestros sueldos.